Floresta se escucha la carcasa siniestra, bruja mala. Julián, ¿cómo vamos? Pues qué, Carlos Andrés. Bien, ok. Bueno, vamos a ver cómo nos sale este primer podcast con Julián Vélez. Pues vamos a ver porque, hermano, yo estoy bastante nervioso. No sé. Hasta tengo un nivel de calor aceptable. y cuando estoy nervioso, hay veces que mi memoria se bloquea un poquito. No, fresco. Sí, esta vaina me intimida. Es comprensible, sí, porque pues de pronto yo no soy digital, yo soy analógico. con la falta de exposición mediática, de hecho, comenzando por ahí también. la primera anotación que faltó en el podcast pasado fue el nombre del podcast, ¿cierto? El caseto. Carlos le bautizó de esa manera, pues haciendo como referencia también a nuestra era y siendo el casete. Pero a nuestra era, ¿cuál es esta que estamos viviendo? O a la que alcanzamos a ver. A nuestra era, digo yo, Carlos, mía, y pues de alguna manera tú, aunque a ti te tocó pues el más casete. Te tocó, no, más la pasta, y después llegó el casete, que era donde lo podían hacer las mezclas. Películas en VHS. Sí. Entonces, en honor a esa tecnología, que digamos fue la que, por ejemplo, en el caso mío, digamos, marcó como una época dorada, ¿cierto?, de mi adolescencia. Entonces, por eso, pues, y a él también. Entonces, en honor a eso se llama el caseto. Y Carlos dio como sugerencia, el primer tema fue, que hablamos la vez pasada, fue los 50 años de Black Sabbath. Entonces me gustaría... Los 50 años de Joselito. No, los 50 años de la banda Black Sabbath, no, perdón. Los 50 años de Black Sabbath, del álbum homónimo. No, sí, vos lo dijiste bien, sino que yo estoy jodiendo. Ajá. No, dale. Entonces, sería interesante pues escuchar como esa visión tuya. O sea, ¿qué recuerdas tú cuando escuchaste la primera vez ese álbum? Si tienes algún recuerdo vivido de eso, de pronto... ¿Cuál es que la carátula? Recordame. La carátula es una casa antigua, como en la campiña inglesa. Y acá en la esquina hay una chica que parece una bruja. Es una chica que no tiene una capucha, el cabello largo, sí. Y se ve algo amarillento. O sea, la carátula del álbum tiene un tratamiento como descascarada. Sí, se ve rústica. Y hay un lago acá al lado derecho. Y esa es de hecho, espérate, la buscamos acá. Carátula, vamos a ver las imágenes. Y esto chiquitico. Esto pequeñito. Mira, esta es la carátula. Sí. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir vos al respecto de la carátula? Tranquilo. De la experiencia de haber escuchado ese álbum. ¿Qué te acordás? ¿Cómo llegó ese álbum a tus manos? Es que lo que viste ahorita de la relación entre los casetes y los LPs, para mí no fue tan automáticamente los LP. Yo vine a ver las carátulas de muchas bandas de rock mucho tiempo después, porque durante mucho tiempo yo me relacionaba con la música, pero era a través de emisora o por cassette. Ya a veces pues la carátula, porque pues yo no soy ni nunca lo he sido ni nunca lo voy a volver a hacer. Como dice el chavo, un rockero citadino. Yo soy de provincia. Y pues y más que ya voy para la tercera edad que me las pelo. Entonces en la época que yo empecé a escuchar rock, pues no era fácil como ahora, pues que no había el acceso que hay a la música ahora. En mi época no hay más viviendo en un pueblo. Sí. Entonces no te sabría decir exactamente cómo, de qué forma pues empezó a gustarme el rock, porque la verdad no me acuerdo. Eso pues... No sé, la verdad no me acuerdo cuál fue el día cero, pues no. Sí, es difícil de determinar. Pero la verdad yo no recuerdo que me haya, pues, aparte de la música disco, pues que yo comencé por ahí, pero siempre eran cosas relacionadas con el rock. No, ni salsa, ni vallenato, ni balada, sino siempre algo que tuviera que ver con el rock.
Entonces, pero sí escuchaba mucho una música, eso le estaba diciendo el otro día a tu hermano, una emisora de Cali que transmitía en amplitud modulada que se llamaba Radio Musical. Ya. No sé si llegaste a hablar de ella. No. No digo pues que la hayas escuchado porque pues yo sé que no, intuyo que no, pero pues oí hablar de ella, Radio Musical, en amplitud modulada, que era una emisora de Todelar. Sí. Entonces, era una emisora ¿Desde dónde emitía? ¿De Cali? De Cali. Era una emisora caleña de Todelar. Y transmitía rock todo el tiempo. Oh, qué bien. Todo el tiempo. Pero entonces había un programa de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde que se llamaba El vuelo de Ícaro, Ya. de heavy metal. ¿Te acuerdas de pronto del personaje que lo presentaba? No, eran varios, pero Eran varios. con nombres en particular a la fecha no me acuerdo, lo confieso. Ya. La verdad no agarré los nombres yo, porque yo mantenía más porque como no era una sola persona, sino que eran varios. Ya. No había como patrocinio de una sola persona. Sí, como que este es de siempre. Yo mantenía escuchando esa emisora y entonces de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde. Incluso yo llegaba de estudiar y yo tiraba los cuadernos y me cogía el redecito de mi mamá pues para poner el vuelo de Ícaro, un programa de media hora heavy metal de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde. Bueno, entonces decías que Cali, que la emisora de Todelar, vuelo de Ícaro. Y al frente de mi casa pues había un negocio que era El Sol. Ya. El dueño pues de la historia, pero él viajando largas temporadas a la USA y volvía y pues muy conocedor de la música y traía pastas originales. Que esa fue la forma de ver las carátulas de algunas poder llegar a bandas, conocer. por ejemplo Blue Oyster Cult o Peter Frampton o Chicago o Supertramp, las carátulas. Pero esas bandas son más como el género, el AOR, ¿no? Unas otras son pues, porque pues más como esa era la línea musical del Sol, pues el Sol pues, no ponían rockcito sí, pero pues no así pesado. Eso ya lo veía por otro lado pues con Elías. Claro. Con Elías pues que sí, él vive y trabajaba en Cali, entonces traía música también en cassettes. Y entonces particularmente no te acuerdas dónde conociste ese álbum, pues como que dijeras de pronto lo compró Elías. La música era en cassettes, Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden, Judas Priest. ¿Y cómo hacían esa conversión o sea, cómo era el proceso de grabar la pasta al cassette? ¿Ya te lo entregaban así o vos los grababas? ¿Cómo hacían? ¿Copiaban un cassette a otro? Y hay otro amigo que también se me escapa, que Adolfo, que ahorita pues vive en Inglaterra, él también por su lado, él también llegó a conseguir con música así, que era muy gracioso cuando nos juntamos por ahí, porque teníamos hay veces con los LPs pues en un pueblo pues en esa época y ninguno de nosotros tenía equipo de sonido. Y entonces ¿cómo hacían? Entonces teníamos que ir a molestar a alguien que se tuviera pues para que nos dejara grabar, pues pasar de ese LP a cassette. Y pues yo sí grababa todo el álbum, pues no todas las canciones cabían porque eran cassettes de 60 minutos. No, sí cabía, pero entonces como los trabajos, el álbum es más cortico, entonces todas las canciones del A y algunas del B y el resto por el B, y después uno le completaba con otra cosa. Ya. O sea, lo que quedaba como al final, por el lado la colita, B. Por el lado B. Pero a veces habían álbumes que cabían, de hecho creo que el Black Sabbath cabe en un solo lado. Sí, sí. Hoy en día pues con el CD pues todos pues, eso no tiene lado B. Sí. Entonces, pero este man era muy gracioso porque a mí, yo sí grababa todo, pero él decía, esta canción me trama, esta no, esta me trama. Entonces, de un álbum completo, diga usted, de 8 canciones, por lado de lado, pero si mucho grababa 5. Despelotaba al resto. Sí, porque si no le gustaba, no lo grababa. Entonces, él hacía el filtro, si esta no le gustaba, no lo grababa. Entonces, pausaba, pero él era así. Pero, pues, muy raro porque, o sea, yo no sé. Yo sí grababa todo, pero él no. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hay bandas, de hecho, que yo las llegué a escuchar cuando estaba joven
y que las escucho hoy en día y cuando estaba joven no me gustaban y ahorita me gustan. Ah, Y sí. me ha pasado con temas también, que Sí. temas que de pronto uno no le ponía cuidado y hoy en día ya no como que hace la retroalimentación, vuelve y lo escucha y uno dice, uy, este tema Es que brutal. eso pasa con... ¿Iba a decir algo más? No, no, no. Que eso pasa con muchas cosas que a uno le gustan, por ejemplo, en libros o en películas, Claro. que hay libros que uno los lee la primera vez y como que no le puso mucho sentido y después vuelve y los lee. pasan 5 o 10 años y, por ejemplo, Ajá. ahorita estoy releyendo varios libros que en su momento los leí, pero ya casi no me acuerdo qué fue lo que leí. Ajá. Claro, Y películas, y yo creo- películas que uno los ve y uno ya casi ni se acuerda, o en el mundo no le gustó mucho. Ajá. Y yo creo que la percepción de uno cambia por el paso de los años porque uno ha asimilado más conocimientos, ha vivido más, conoce ha más tenido cosas. más contacto con otras cosas, entonces de pronto la percepción puede cambiar, mejorar, ¿cierto? Mira, por ejemplo, esa banda Bauhaus, la primera vez que la vi no me gustó. Bauhaus. Que no es heavy metal, pero es Eso rock al es fin y al como cabo. post-punk, sí. Y ¿No te gustaba? la primera vez que la escuché no me gustó ni miércoles y al día de hoy me gusta mucho. ¿Verdad? Y- Ay, bacano. Aunque debo decir que... Es densa, o sea, esa banda claro que no debo es... decir que en gran parte también fue porque es que la asociación entre la música y el cine también es una cosa muy poderosa. En gran parte fue por la película The Hunger The Hunger. De Eso Tony- no es una película, pero... de Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Pero esa película es rarísima. O sea, yo lo he hecho... Sé el título porque hay una y- canción ahí que es Bela Lugosi's Dead. Al comienzo se oye y es de De Bauhaus, Bauhaus y ajá. es una putería canción. Es buenísima. ¿Qué puedo decir, Súper putería? densa, sí, claro. Esto no es que no es radio abierta. No, bueno, entonces... No, de hecho tiene esa tiene esa libertad y eso es lo chévere del podcast, que tiene esa posibilidad de poder putear y lo que uno quiera, porque pues es cierto, la persona que lo va a escuchar está advertida que hay contenido explícito cuando uno lo monta y todo eso. Parental Entonces, advisory. exactamente. Explicit words. Ajá. Y entonces, Black Sabbath, ¿cómo llegó a tus manos? ¿A un recuerdo No, o pues, o no, una es que- anécdota en particular con ese álbum de pronto? No, con toda la música en general, no fue que, porque es que esa es otra, que yo conozco gente que no les gusta si uno esta banda y las demás las dejan por fuera. Ujú. Y a mí a cada rato me hacen esa pregunta, ¿y a usted cuál es la banda que a mí le gusta? Y pues complicado contestar eso. Claro, es difícil. Porque pues de este género me gustan todos, pues porque dentro del rock hay muchos géneros Claro. y dentro de cada género pues del heavy metal, del thrash metal, del Ujú. death metal, pues me gustan todas las bandas, pues aunque unas más que otras, no, pero que me guste pues una más que todas, pues por ahí por encima de todos, como le pasa a algunas personas que yo conozco. No, sí. Entonces en esa época también escuchaba mucho Pink Floyd, Ujú. Pink Floyd. Supertramp, Supertramp. Boston, Yo- Deep Purple, Yo de hecho cuando... pero pues siempre estaba ahí como qué pena. Ujú. No, fresco, Julián. Déjale. De hecho, yo hoy estaba revisando unos casecitos que tengo, pues uno, no, como 50, y tengo varios de Led Zeppelin y están marcados con tu letra. ¿Verdad? Y Bueno, mira que en esa época a mí me tramaba pues Led Zeppelin, pero pues ya como que, no sé, ¿verdad? Yo no soy capaz, además como lo que decíamos ahorita de los libros, hay una experiencia en este momento cultural que uno en ese momento no la tenía clara, que fue darse uno cuenta que es una banda prácticamente que ha plagiado, no se le quita el mérito de que es una muy buena banda, pero sí es claro de que ellos plagiaron mucha cosita, entonces Sí, sí. uno como que se le cae esa máscara o de pronto se le cae esa imagen que uno tiene de la banda de que eran pues muy virtuosos y todo, entonces uno como que maluco yo eso. eso lo entiendo bien. Pues al día de hoy, porque en su época la verdad no se habla mucho de eso, hoy en día se está hablando mucho de eso, que es una queja recurrente, Sí, que se hicieron populares, que pues, robándole la música a los negros. No sé, puede que sea cierto, puede que no, porque pues hay unas canciones, No, no sé, pero como sea, uno oye Y hay videos- Led Zeppelin y tiene Led Zeppelin. y hay videos se han dedicado personas a hacer este tipo como de que peritaje, como de investigación, como de desglosar, como de
meterse bien, coger las canciones originales, ponerlas cabeza a cabeza con las de Led Zeppelin, y de verdad se han dado cuenta. De hecho, ellos tuvieron muchos que problemas legales y toda esta vaina por ese hecho de plagios, y o sea, ellos han sido demandados y es una banda que particularmente tiene eso en su historia, que no pasa pues con Pink Floyd, decir que Pink Floyd le copió a quién. No, pues imagínate. No. O Black Sabbath le copió a quién. Pero mire que sí, como te digo, yo no desconozco eso. Pero ya como sea, pues ahí está. No, la banda es muy buena. Led Zeppelin, que me gusta mucho. Pues ahí conozco personas pues que no les gusta, pero a mí sí me gusta mucho porque pues es de esa época. De hecho hay unos peladitos, no sé si sabes, voy a hablar de ellos, Greta Van Fleet. Ajá, Greta Van Fleet. Y sí. Fue pucha, es impresionante, como tú, que igualito. De hecho yo escuché. Y el peladito sale con una camiseta toda rota. Yo escuché al Robert Plant, es el vocalista, ¿cierto? De Led Zeppelin, que dijo algo como que le tenía mucha envidia a él porque pues como de a este pelado, como de que él como que pues puede subir tono, algo así, como que hay una cosita de él, pero es como una envidia ¿de qué, la voz o qué? Sí, de la voz del pelado, pues como es de... que es impresionante, porque es la voz y la música, pues es los pelados. muy Led Zeppelin. Sí, entonces yo por ejemplo ese concierto de Led Zeppelin, de Some Remains the Same, la canción es la misma, que es un clásico de ellos en vivo en el Madison Square Garden, no sé si lo has oído hablar de él. Sí, creo que sí, cuando él creo que sale con una guitarra doble en ciertas... Ese es Jimmy Page, sí, de doble máster, sí, y el concierto en el que John Bonham, que en paz descanse, pone las baquetas a un lado y toca la batería con las manos. Con las manos, ya. Tocando Moby Dick. Un solo de batería. Bueno. Sí, entonces en esos años entonces eran las bandas así pues que eran Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, Saxon, y pues hombre, Black Sabbath. No, claro. Black Sabbath que Black Sabbath que era pues era como ¿cómo se dice? La banda master, pues, como la que donde toman la muestra el resto. Pues no digamos tanto así, sino que es una banda que se destaca mucho como por encima de las otras, a pesar pues de que las otras tienen un gran nivel, que eso es innegable. Sí. Deep Purple. No, pero es que Black Sabbath contiene. Pero es que Black Sabbath, porque es que Black Sabbath, pues en los años de Ozzy, ¿no? Porque Black Sabbath pasó por varias etapas, que hubo un tiempo que hasta conservaba el nombre, pero uno oía la música de Black Sabbath y eso no era Black Sabbath. No, para nada. Siguió Tony Iommi en la guitarra, pero ya todos los músicos eran otros, y era pues otra banda, pues se conocía el sonido por la guitarra de Tony Iommi, pero eran otros. Estuvo Ronnie James Dio. Pero ahí hay todavía algo, porque eran todos los músicos de Black Sabbath, solamente la voz. Pero fue un solo álbum, ¿cierto? Tres. ¿Cuáles? Que fue el Heaven and Hell, Mob Rules, y el álbum en vivo que es Like Evil. Ah, ya. Y el otro vocalista fue el de Deep Purple. Pero solamente fue el Born Again. Que dicen pues los que saben, y la verdad no sé muy bien cómo es la vuelta, y lo reconozco, que dicen que, porque la gente dice, bueno, ¿y cuál es el álbum más oscuro de Black Sabbath? Ajá, el Black Sabbath. No, mentiras. No, miren, dicen, y la verdad no he profundizado en eso, dicen que es el Born Again con Adam Gillan. Pero el álbum más oscuro de Black, no sé. ¿Pero qué razón dan? No te acabo de decir que no sé. No sé. No, yo no sé. Eso iba a decir, pero no sé. Yo he escuchado. Sí, hay. Que es el álbum más oscuro. O sea, no es ninguno de los de Ozzy, sino que es el Born Again de. Es denso. Bueno, tocaría entonces hacer como tocaría hacer de nuevo el peritaje ahí como para uno darse cuenta, pero yo no sé si le gana el Black Sabbath. Es que fue el primer álbum y la rompieron con el primer álbum. Sí. Y hay
un álbum de Black Sabbath, que ahorita se me escapa el nombre, porque me pareció muy graciosa la foto de estos manes ahí, como la ropa. Ya sé cuál. Ya sé cuál. Con unos pantalones rojos, como una pijama, no sé, como ropa de circo, pero muy chistoso. Pero esa era la época. El sabotaje. Uh-huh. Sí, mira la carátula. Y la carátula es un cuento porque... Mira los pantalones rojos. Porque imagínate que... O sea, a mí lo que me parece particular es esa doble imagen del espejo. ¿Sí? Uh-huh. Porque, y de alguna manera, yo no sé si eso será pues parecer de uno, pero el espejo como que contiene, desde los anales de la historia, el reflejo de uno mismo, contiene como, pues yo siempre lo he pensado como de esa manera, como que tiene algo oscuro, ¿cierto? O sea, por ejemplo, lo ve uno en referencias en el cine de terror y el cine pues como de este terror psicológico, lo de espantos, pues de esas vainas sobrenaturales. El espejo, si vos analizas, cobra mucha vida en muchas escenas. Es esa doble imagen, esa imagen pues que uno tiene, cierto, de uno mismo, pero a veces se transforma en otra cosa, las cosas que uno puede ver detrás del espejo. Yo cuando estaba niño, pues como en el mito popular, que en la galla de los amiguitos, era como que en la calle decía, bueno, y que si usted a las 12 de la noche se va y se mira un espejo, que usted puede ver que es que el cráneo, la calavera, y entonces yo me acuerdo que yo hice eso y pues la paniqueada fue tan horrible, yo no vi nada, pero pues a las 12 de la noche yo me quedé de niño y yo, ¡ay, madre! Entonces a mí esta carátula me parece muy particular por eso, porque el reflejo de ellos es como de espaldas, es rarísima, ¿cierto? Y es un trabajo gráfico muy brutal para la época porque el concepto es buenísimo. Y en la carátula, la contraparte, creo que está acá, mira que es brutal, es como si estuviera desde el lado, como el otro lado del espejo, ¿sí? Pues esa parte me parece muy buena, de esa carátula me parece que es muy subliminal, pues teniendo en cuenta pues el subliminal, algo oscuro o algo así pues como denso. Sí, ¿iba a decir algo más? No, dale. Eso del espejo, pues sin ir muy lejos, pues sin romperse, aunque todo lo que estás diciendo, sí, eso tiene su misterio. Incluso yo en alguna ocasión no oí decir que cuando uno mira el reflejo de uno en el espejo, lo que está viendo es el doble de uno en otra dimensión. Eso, ¿qué es lo que puede pasar acá? Parece eso. Y se dice mucha cosa, incluso hay una película, creo que es con Kiefer Sutherland, que él queda atrapado en un mundo que está al otro lado del espejo. No. Una película de terror. Kiefer Sutherland. Y él en ese mundo, todos los letreros están al revés. Como el reflejo. Porque está al otro lado del espejo. ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas? No es con Kiefer Sutherland, creo que es con, no me acuerdo. Kiefer es el señor, el cucho. El hijo. El hijo, el papá viejo es Donald. Donald Sutherland, sí. Aunque Donald Sutherland hizo una película, pues ha aparecido en muchas películas, pero hay una película de terror que es un clásico. Ya quiero saber cuál es, que él hace una escena así que es como... Body Snatchers. Uy. En inglés, Usurpadores de Cuerpos. Yo la vi cuando había cine en La Victoria. Han hecho remakes, pero una boleta, pero la original es esa peli es densa. Esa parte cuando él se para y... Pero ¿sabes cuál es la trama? No, es que yo creo que he visto esa película por partes, yo creo que no la he visto toda, Juli. Yo la vi cuando había cine en La Victoria y pues para mí fue muy impactante porque es que la verdad, películas así como esas pues, o películas de terror muy buenas, es que hoy en día usan mucho de un recurso. Vea, por ejemplo, en estos días vi la segunda parte, pues la continuación de El Resplandor. No, Doctor Sueño. No. De eso estaba hablando yo con Carlos el otro día. Pues, pero no, ya sí. Sí, hablaba con Carlos el otro día que, o sea, no sé, eso es como, no es que es algo como intocable, o sea, para mí Kubrick era... No, menos mal que no les dio por hacer un remake. No, pues imagínate. Pero sí cogieron elementos de la primera. Sí, claro, pero de todas maneras... Encontraron muy parecida a Shelley igual a claro, no, y referencias con Red Rum, las niñas, el hotel, o sea, la película... yo creo que eso se deja quieto. Por ejemplo, el cine de Kubrick me parece que es tan meticulosamente bien hecho y yo creo que man veía cosas más allá. O sea, yo creo que man... Pues no es por meterle esoterismo ni nada, pero el man no era un tipo pues como común y silvestre. El tipo tenía una preparación mental, una estructura mental para hacer esas películas de tal forma que fueran intocables. Es que es su cine que
¿quién va a hacer un remake de Odisea al Espacio? ¿Quién? A pesar de que está toda la tecnología, ¿quién va a hacer un remake? Pero mire que sí hicieron un remake, por ejemplo, de Psicosis, uy, qué bandera. No, pero pues Hitchcock es bueno. Hitchcock es bueno, pero no se pueden comparar, ¿cierto? Son cosas diferentes. No, lo que yo digo es pues, que, por ejemplo, Psicosis es una película muy bien hecha. Es, por ejemplo, que le dio por hacer un remake de esta... pucha, se me fue el nombre de esta película italiana que en inglés le pusieron, en español le pusieron Alarido. Suspiria. Es que un remake de eso, hermano. No. Bueno, entonces a lo que voy es a esto, que en el cine de hoy, en el cine de terror, abusan mucho de un recurso que se llama jump scare. Sí, y esos son como los reflejos de las personas. No, el jump scare, pues el salto de miedo, pues que ¡tran! Se concentran a uno en un punto y que la persona va así cuando ¿dónde estabas? Y bueno, así el jump scare. Pero eso, y abusan de eso. En últimas, eso es parte del instinto de supervivencia del ser humano, de reaccionar por base de los... pero el recurso en el cine se llama jump scare. Yo hablo jump scare, sí. Entonces vos ves las películas clásicas de terror y no tienen eso, tienen un ritmo diferente y asustan. Sí, porque... Sin necesidad de tanto golpe, tanto ruido y tanta grito. Porque... Y mire, nada más como con mostrarle ese niño en el pasillo así y esa música sí, todo y ya esa atmósfera y la cámara no va así vertiginosa, o sea, ni necesitan tampoco oscurecer todo así como una de Silent Hill o la momia en el espejo así, la cosa que se mueve como así, no necesitan nada de hacer eso y asusta. Mire, cuando lo vimos con Marcela, ella quedó muy asustada. No, es que esa película es brutal. Hoy en día abusan del recurso. Pero es un recurso, pero a lo que yo iba es que es un recurso basado en digamos, en la fisiología del humana, no, en la condición del ser humano en sí, que nosotros tenemos el instinto de supervivencia hace que nosotros tengamos reflejos, creo yo. Sí, yo eso lo entiendo perfecto. Yo digo es que cuando ya lo que yo les hablaba el otro día de los lugares comunes, entonces cuando abusan de los recursos ya esas películas se vuelven muy predecibles. No, y vienen siendo obvias, eso, se vuelven obvias, entonces usted mete un brinco es porque... El que está en el lavabo y se agacha y cuando levanta hay alguien detrás, o llega a ver la nevera y cuando cierra hay alguien detrás. Y es como ya muy predecible ya. Y es lo natural, es como a mí, por ejemplo, me parece, yo nunca que tenga uso de razón, y no es por dármelas, pero a mí nunca me ha parecido... chistoso que una persona se asuste o sea, que vaya pasando a alguien y le estallen una papeleta y la persona brinque, eso a mí no me parece chistoso, me parece una reacción muy natural. Raro y miedoso sería que la persona, teniendo sus 5 sentidos, le estallen una vaina y siga como y nada. Eso sí sería aterrador, pero eso es la cosa más natural del mundo. Y hay gente que ríe de estupideces. Yo creo que un sociópata no reacciona. ¿Será? No, yo creo que no, sí, porque eso ya está más allá del bien y del mal. Sí. Yo no creo, por ejemplo, que el Joker se asuste. Pero el Joker pues es el real, no el de ese culo de película que hizo el de ¿Qué pasó anoche? ¿No te gustó? Pues el Joker. Yo la vi, la actuación es muy buena. Lo que sí hay que decir es que yo que soy amante de los cómics de hace tanto tiempo, pues sí, la película no es mala. Ajá. Es buena, pero pues es buena. Ya no se puede decir que sea mala. Es buena. Pero no era para el Oscar. No era para el Oscar. No, pues el Oscar sí se lo merece Joaquín Phoenix. El resto de la película no. Pero ¿viste Parásito? No, pero qué bueno verla, sí. Eso es sorprendente. Es muy buena. No la he visto. Es muy buena, aunque... sí vi el irlandés y... Digamos, no, pero es que el irlandés hizo mucho ladrillo. No, esa peli es muy larga, muy larga. Por ejemplo, Jimmy Hoffa, la que sale de Danny DeVito y Jack Nicholson, yo la vi, esa película es muy buena, es larga, es buena. Por ejemplo, y digamos largometrajes en serio, buenos, que son cosas pesadas de 3 horas. Danza con Lobos es muy buena, JFK es muy buena. No la he visto. Bueno, vea, antes de que lo del espejo, antes de que se me vaya, que empezó a dar vueltas. Retomando pues lo que dijiste de los mitos,
que yo lo entiendo porque mire, por ejemplo, cuando que en la historia pues que hubo cine, hubo 2 teatros, que fue el Teatro Miriam, donde está la canasta ahorita, y el Teatro Gloria, donde está Imecon. En la casita pues de nosotros, pues que era una casa de bareque, que como las casas viejas, pues que el baño era por atrás. Yo llegaba de noche de ver, por ejemplo, Drácula con Christopher Lee. Y salía al patio a orinar y con la psicosis yo era con la camisa carresta. Entonces cuando lo de los costos, todo lo que yo lo entiendo porque yo hoy en día pues ya uno dice, pues uno le da risa a eso, pero que medio irracional, ¿cierto? Como si los vampiros existieran, pero era la época y eso es lo chévere. ¿Y Christopher Lee tenía la hoja así de gruesa en esa época? Sí. Cuando estaba joven. Esa voz de man es muy buena. Sí, claro. Y el hombre... Es que no, y la cara apenas, Saruman. Saruman. Y el hombre tiene una vaina con el cuento del ocultismo y toda esa vaina. Y el man, yo vi un video que día donde el tipo previene a las personas de hacer esa práctica de hechicería y de magia negra, porque el hombre como que estuvo en ese cuento. Bueno, de más que sí, no lo sabía. Entonces, datos aparte pues, de todo eso que pues, eso forma parte de la vaina de los espejos. Pero la verdad es que si vos te paras frente a un espejo, ese que vos estás mirando en el espejo, aparte de lo obvio que se podría llegar a pensar, ese que vos estás viendo en el espejo, ese no sos vos. ¿No? Ese no sos vos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es al revés. Es una imagen invertida. Una imagen invertida, sí señor. Lo que usted ve en el espejo como el brazo derecho en realidad es su brazo izquierdo. Ajá. Entonces, ese no es usted. Pero físicamente tiene una explicación. Pues uno dice, mi reflejo, pues sí, pero por eso entonces cuando me dijeron que es el doble de una en otra dimensión, pero entonces teniendo en cuenta eso entonces está como complicado. Está difícil, ¿cierto? De pronto uno podría pensar que la imagen más posible parecida a uno, posible parecida a uno, pero una fotografía. Pero ¿cierto? la fotografía creo que también porque tiene la fotografía, pues a no ser que revés. la revelen, pero lo que uno ve con el brazo derecho en la foto, pues es el brazo derecho de uno. Pero en un espejo no. Sacan esa vaina. Y usted ve que usted levanta el brazo izquierdo y el espejo levanta el brazo derecho. Ese no es usted. Marica. Sería brutal. Es una imagen invertida. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal que uno esté tan y empiece a hablarle el otro? Es que mire que uno es muy ocioso porque qué tal que mucho de lo que se dice los espejos es cierto. Yo me quedo así, pero quieto así mirando mi reflejo así, pero trato de no parpadear, pues porque hay cosas que pasan en micromilésimas de segundo. Ajá. Uno llega, porque cuando uno parpadea, pues hay un letargo de tiempo. Uno cierra el ojo, ¿cierto? Y pues es una cosa muy rápida, pero hay cosas en el universo que se mueven mucho más rápido que el parpadeo de uno. Y en ese parpadeo que pasa algo distinto. Entonces trato de no parpadear, porque en el parpadeo pasa algo y uno no lo alcanza a ver. Pues trato y me quedo así mirando así. Aunque eso hace mucho rato no lo hago porque qué tal que esa vaina haga algo. Uy, no, marica. No, me quedo así. Weón. Incluso en estos días cogí un vaso de agua pues y lo llené así y me lo tomé así frente al espejo y pues me fui. Y yo, pero no voy a tratar de no volver a hacerlo porque quién sabe qué pueda pasar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el agua es conductor universal de energía, de electricidad. Puede que sea una pendejada, pero mire que muchos experimentos raros así tienen que ver con el agua. Metafísicos, el agua, el espejo. Sí. De hecho, pues claro que no sé si vos viste has visto esa serie, Stranger Things. He oído hablar de ella, que es de unos niños, bueno, una base militar, pero no la he visto. De hecho, lo que dijiste ahorita de eso, y pues volviendo a la carátula esta de Black Sabbath,
No, es que yo lo tengo presente, porque muchos de esos temas del terror y todo eso, pues de hecho el nombre de Black Sabbath viene de una película, creo que de Vincent Price. Vincent Price. Que me también la parece voz que de sí. Vincent Price. Era italiana, la película es italiana. Y él actúa ahí. Sí, porque es que Black Sabbath no comenzó llamándose Black Sabbath. No, era Earth. Tierra. Ajá. Y Entonces, al frente donde ellos tocaba, donde tocaba Tierra, estaban proyectando esa película. hay otra teoría, dicen que Pero qué pena, ibas a decir algo y te interrumpí. No, fresco. De los espejos, del Sí. terror y todo. Entonces, la cosa es que en Stranger Things manejan ese es el otro lado, le dicen el mundo al revés, ¿sí? O sea, Hay una canción de Ozzy, ¿cómo? no de Black Sabbath, sino de Ozzy, que se llama See You on the Side. The Other Side, el otro lado. Entonces, es como que la persona está acá y el otro lado, la otra dimensión está acá, ¿sí? Ujú. Es como un mundo paralelo, pero es un mundo paralelo oscuro. Entonces, volviendo a eso que decías ahorita del terror y toda esa vaina, y los espejos tienen que ver ahí también. Y la parte del agua, el agua, de hecho hay una niña ahí que tiene poderes, que ella es como un experimento genético, tiene poderes como telequinesis y esa vaina, y entonces ella tiene que estar, creo que en una bañera, o siempre que ella tiene esas visiones, entra como en un trance para ella buscar a las personas en esas visiones, y siempre es como un espejo de agua. Ella se desplaza como en un espejo de agua, o sea, el ambiente es totalmente oscuro, solamente se ve ella, pero sí se ve el reflejo del agua, así como un espejo. Es porque el agua es un tubo universal Sí. de electricidad, de energía. Entonces la niña para... Miren, en Constantine, Ajá. lo de la bañera, para que esta muchacha vea Ujú. el infierno. O cuando él va al infierno, que pone el gato aquí y los Uy. pies en agua. Y que ahí viene, pero y los espejos también, ¿cierto? Ahí capturan, en esa es que capturan un demonio con un espejo. Al comienzo. Al comienzo. Sí, un exorcismo. Uf, que el demonio sale y se mete en el espejo, revientan Ah, el sí, espejo. sí. Oh, entonces los espejos sí tienen algo. Hay algo. Mire, esa vaina esa cosa china Lo que está pasando ahorita. no hago sino esa magia china, que esa cosa ¿cómo es? El I Ching, ¿cómo es? Que es con... ¿No es Tai Chi? No, Tai Chi es un baile. Es un baile. Que usan una cosa octagonal, un espejo que es el bagua. Bagua. Que eso tiene que ver con que para canalizar la energía, es que hay que poner los espejos, yo no sé cómo en la casa, que para redireccionar la energía, que se me olvidó cómo es que llamas ahorita, hombre. Pero es una especie de medicina, magia. No, eso tiene que ver con las energías. Ya. Entonces, colocados estratégicamente en la casa los espejos, redirecciona la energía. Espérate que eso se utiliza en arquitectura. Eso sí, se me escapa el nombre de eso ahorita, entonces, y todos los espejos ayudan a eso. Sí, ya sé. O sea, eso se hace o sea, la casa tiene que a la entrada un espejo no sé dónde que recibe las energías de la gente. Bueno, sí. ¿Cómo es que se llama eso, hombre? Bueno, ahorita no me acuerdo, ahí nos pero eso acordaremos. entonces sí tiene que ver con... Bueno, entonces Que es como todo nueva era, pues todo eso. sí, pero eso es muy antiguo. Sí, no, eso es clásico. Fue pucha, bueno, ¿qué Bueno, más? sigamos. Bueno, entonces sí, entonces el visaje con Black Sabbath, que Incepto. Entonces, en la época que tocan todas esas bandas, pues casi todos hablan era del poder de la flor, el flower power, del hipismo, Ajá. el amor libre y todas esas cosas, pues, sí. Porque pues eran los 60s, pues, y Black Sabbath, pues, con su música Rompió no esos hablaba esquemas. nada de esas cosas. No. Eran puras cosas historias, pues, de terror Pero, o cosas. ¿sabes qué? Hablando de Y la pronto- música así era densa. hablando con la parte el bajo profundo. de pronto tiene mucho que ver, es como el lado, pues, hablando con Carlos, él dio un dato que me parece muy, pues, es lógico, puede tener lógica,
Obviamente está la parte comercial del terror. El terror ha vendido hace mucho tiempo, la literatura Sí. oscura, todo esto ha Sí, vendido. sí. Y de pronto ellos capturaron como la cosa maluca de los ácidos, por ejemplo, visiones de los ácidos. Ujú. Sí, todas esas cosas que de pronto otros no tenían como esa percepción. Y si uno de pronto lo ve, es como una interiorización, pero desde un lado oscuro, ¿cierto? Interiorizar ese tipo de cosas que le puede explotar a uno los químicos, ¿cierto? El LSD que metía en esa época, porque no todos los viajes y no todo el uso de esas drogas creo yo que tengan un final feliz o un trayecto feliz, ¿cierto? Ujú. Yo creo que hay uso de esas drogas donde a las personas les puede generar visiones incómodas, cosas malucas, ¿cierto? Entonces creo que eso puede tener, porque ¿qué día fue que escuché viendo como un documental del Black Sabbath? Geezer Butler, que creo que es como el principal escritor de esa canción de Black Sabbath, él dice que él tuvo como esa visión en el cuarto de él, de una sombra que llegó ahí. Toda esa historia que narra esa canción parece ser que la vivió él, y fue una experiencia como paranormal, y él se la cuenta a vos, y entonces yo, uy, fue madre, ¿sí me entienden? Entonces como que empezaron a darse cuenta que eso podía ser un tema, pues, digamos, muy atractivo para la música. Y lo de la densidad de la música, el sonido, pues como tan... Me queda una tan- canción que tan es fuerte. dedicada a Lester Crowley. Mr. Crowley. ¿Pero ese es de qué álbum? No sé. No, pero eso no es de Ozzy independiente. Pero la canta Ozzy. El dato es que Aleister Crowley pues es un satanista, la Golden Dawn. Ujú. Y según cuentas, pues Aleister Crowley tenía contacto con un demonio de nombre Aiwass. Aiguas. Aiwass con W y con Z. Pero ese es el nombre de dónde sale, Julián. ¿Qué? El nombre de El nombre del demonio que... con del el que- demonio con donde el- donde con- donde él, Que pues, eso se dice pues de la biografía de Aleister Crowley, que por ejemplo muchas de las cosas del tarot que él escribía era que se le inspiraba de ese animalejo. Aiwass, Aleister así. Crowley. Entonces, Pero ven, Julián, es que si estos manes tenían pues soy- amistad con esa gente, soy pues, como confuso, qué pena. el que metió la confusión. Sí. No, Crowley es el de la mitología. Ah, no, Lovecraft. Estaba confundiéndolo con Howard Phillips Sí, no. Lovecraft. No, ¿Cuál de los Lovecraft- dos es más bacano para vos? No, es que Lovecraft es literatura. Describir con claridad, pues, imágenes, ciudades, Ujú. puertos, por ejemplo, la Universidad de Miskatonic. Eso está en la mitología de él, el puerto de Kadat. Pero y entonces, hablar de esa guerra entre los primitivos y los antiguos, y como esos dioses mayores, dioses menores, con unos nombres tan complicados y que son, muchos de ellos tienen como apariencia de criaturas abisales, como Tulu. de ahí esa canción de Metallica, lista de... Tulu, es que hay varios personajes, Nyarlathotep, Azak-Thot, Ningishida, Shub-Niggurath. O sea, el más conocido es Tulu, pero hay más. La mitología de Howard Phillips es extensa. Pero entonces, ¿él alguna vez reveló cómo había llegado a ese mundo? No digo que es una teoría, porque es que entre otras cosas él era un ser, pues él tenía contacto con, cuando porque él había algo raro con él. Ujú. Sí, entonces por eso pues todas esas cosas que dicen de él. Porque él era muy solitario, Ujú. salía a caminar por la calle de noche, él no salía de día, pero tenía un gran círculo de gente con la que se relacionaba pues por medio del correo epistolar, Ujú. ocultistas, tarotistas, bibliotecarios y literatos. Ya. Aunque se dice pues, eso no lo tengo muy claro, lo confieso, que alguien antes de él hizo algo parecido en su literatura, que fue Lord Dunsany, pero después de él tuvo alumnos. ¿De dónde era Lovecraft, norteamericano, de Rhode Island. Rhode Island. Por ejemplo, uno de los como se puede decir, discípulos de él, Ujú. es Robert E. Howard.
el creador de Conan, el bárbaro. Ya. Ve, tiene como eso. Pero entonces, o sea, lo que vos decís es un mito. No, Pero eso no no, se- eso no, es que eso no me lo inventé yo, pues, no se sí, sabe a porque ciencia cierta- había como un halo de misterio que rodea la vida pues, de Lovecraft, pero pues porque tiene una forma de vivir muy rara. No ya. vivía pues de forma normal. O sea, él no salía de día, Ujú. pues de noche. ¿De qué año es Lovecraft? No te sé decir. Murió en el 37 y fecha de nacimiento 1890, Providence, Rhode Island. Pero entonces 1800. De pronto muchos de estos artistas habrán inspirado, bueno, Pues, claro. ¿será que Black Sabbath tuvo Claro. de alguna manera Lo que influencia? ha sido lo que ha sido él y Edgar Allan Poe. Oh, Por ejemplo, en carátulas de Iron Maiden. Esa es otra, pues, que se me olvidaba Iron Maiden, imagínense. claro. Poemas más que todo Iron Maiden, sí. La literatura de Lovecraft, de Edgar Allan Poe, y poemas de Sí. Coleridge. Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, el autor de La balada del viejo marinero, que hasta ahí una Coleridge. Coleridge. Samuel Taylor Coleridge. Uy, pero este es más este es de 1700. Ujú. 1700. Barra gente no tiene eso, que es un barco maldito, que su tripulación quedó maldita. Eso está pues en una canción de Iron Maiden que habla de eso. Ah, muy bacano. O sea, y si es como ese mundo, o sea, esta es la época del gótico, pero el gótico de la literatura gótica como Drácula. ¿Qué otras novelas hay de esa época? 1800, ¿no? No te sé decir, pero Drácula pues sí es aunque pues dicen que Bram Stoker realmente no es que haya inventado mucho, lo que hizo fue recoger todos un poco de mitos y leyendas y lo juntó pues ahí. Y le armó. Porque pues según esta pues que porque Vlad Tepes sí existió, Ujú. pero pues no era chupasangre. Pero el tipo sí tomaba sangre. No. Ah, no, O sea, era la prima. era muy sanguinario. La prima, sí era muy sanguinario. Pero... Mató mucha gente y era pues y pertenece a la orden del dragón, Ujú. el Dracul. Ujú. Y Tepes en rumano que hiciera empalador. Emperador. Pero él no era chupasangre, sí era muy sanguinario, era muy malo. Pero entonces, como pero te todo digo, escudado con el cristianismo, ¿no? pues sí, era que un soldado, la orden del dragón, pues como una orden extrema. Es que, pues digo, este man recogió pues todas las leyendas porque mire, por ejemplo, lo que sean los cruzados, Ujú. que no podían tener sexo, pero sí matar como al que le atravesara. En nombre de Dios. Pero la condesa Elisa de Bathory, que esa no tomaba sangre, pero sí se bañaba en sangre. Yo creo que sí se toma un sorbitos. Pues es En que medio era de- inevitable, pues imagínese si se sumergía en la sangre de doncellas. Así como Imagínese que cuando- alcanzó a matar como a 363 muchachas, imagínese. Como cuando uno se mete a la... Cuando uno Allí. se mete a la piscina, uno ahí traga cualquier poquito de Ah, sí, orina. y eso, y con esa, ¿cómo es que llama eso que le echan? El cloro. El cloro. No, eso es lo de menos. Imagínate todas las cosas Sí, que uno pero puede todos los tragar. espermatozoides y por lo tanto, Entonces, imagínate uno meterse a una bañera llena de sangre y no le va a colar un poquito. entonces la condesa Elizabeth Bathory, Elizabeth es que Bathory. inspiró en el mito del vampiro, entonces que dicen que Drácula era una mujer, pues por ella. Ajá. Entonces este man cogió todos esos mitos y leyendas y armó ese personaje. Chévere, chévere. ¿Qué te parece? Pero Frankenstein sí lo escribió una mujer, ¿Quién? Mary Shelley, ¿Verdad? y fue creado por una mujer. Pero eso es una cosa... ¿Qué me parece que me preguntaron? No, dale. Y, No. O sea, ella es también gringa. No, por allá, hasta donde yo sé, pues, europea. La escritora pero no te sé de qué parte, de Frankenstein. Es que, como te digo, yo me sé unas, Esa mitología... pero no me las sé todas. Esa mitología de Frankenstein es chévere. Frankenstein. Frankenstein. Hay que decirlo así a lo judío. Con la gente es que Einstein, no es Einstein. Einstein, claro, Einstein. Es que Rammstein, es Rammstein. Rammstein. No, pero judío no, alemán. Ah, Rammstein. Y tú, mal parido, ¿de dónde venía? Y que no.
Uy, qué pena con Qué la pena comunidad. Qué pena con la comunidad hebrea. No, ¿qué te iba a decir? Bueno, y hablando de eso... Es que uno dice esas cosas y lo más jodido es que nosotros tenemos, según cuentan, tenemos ascendencia judía por los sefarditas. Los sefarditas, aquí hay mucha mezcla. Nosotros tenemos esa ascendencia. Por los sefarditas que fueron expulsados de la península ibérica. Ya ellos en España. Y llegaron acá. Muchos apellidos, no todos. Que son de por acá y son... tienen origen sefardita. Los frutales. Yo alguna vez hice esa averiguación y salía el mío, el primero, el de mi papá. El de mi mamá no sale, pero ese... Primero que hace como 2 años creo que yo vi eso en la W, que el que comprara que tenía apellido sefardita automáticamente obtenía la visa para España. Imagínese. No, Julián, o sea, hay que un poquito aclarar eso porque eso sirvió para malinterpretaciones en el sentido de que... yo no pregunté en eso, porque yo pues... Sí, nada que ver. No. Pero si hay una cosa... No, lo que pasa es que la gente malinterpreta es que pues todos tenemos... Si usted va a ver la lista del judío sefardí, todos cabríamos en el barco. No, la cosa es que usted tiene que comprobar un linaje y entonces tiene que ser... Usted tenga, digamos, documentos oficiales de que digan de que sus tatarabuelos eran judíos. Sí, o sea, son una cosa... Claro, sí, la cosa no puede ser tan fácil. No, usted va a llegar con la cédula. Bueno, yo estoy cagado de la risa y me fui, ¿no? No. Es más pronto que eso y que sean... como que profesen la religión. Sí, porque pues, los apellidos, mire, por ejemplo, muchos negritos quedaron con los apellidos del esclavista y no es porque tengan abuelos en España. No, pues. no. Sí, Julián. Ay, hombre. Entonces, bueno, pero la vaina, yo traigo eso acá porque entonces pues, dije, ¿cómo fue que yo dije? De dos malparidos, pues entonces ahí caigo ya también. Sí, todos caemos ahí. Pues sí, y además que es que en la península ibérica fue... Uy, míreme la carita. Pues. Fue conquistada, no, claro, Julián. Vos sí parecés escocés, ¿no? No, oiga, ¿qué tal? ¿Qué te iba a decir, Julián? No sé, me rindo. No tengo ni idea. Ahorita, por ejemplo, de pronto viendo ese tema como en común, sería chévere. ¿Qué te parece si lo dejamos para un próximo podcast donde de pronto toquemos temas y de pronto en esos más ducho? De cómo porque me parece chévere, porque mira que arrancamos en Black Sabbath y me parece interesante que hicimos como ese puente entre la literatura oscura y todo esto con la música. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un próximo donde nos metamos más en el cuento de la música, cómo llega a ser tan influenciada y pues hasta el black metal, hasta ese tipo de vertientes del rock? ¿Qué te parece? Lo que pasa es que, me parece bien. Lo que pasa es que pues el tema inicial era pues hablar de los 50 años del álbum Black Sabbath de Black Sabbath, ¿cierto? Pero es que como pues en mi caso pues hablo por mí. Y yo ya te he hablado eso de la teoría del caos. Todo tiene que ver. Cosas que aparentemente no se relacionan, pero en el fondo sí, porque es que antes de yo conocer esa teoría, yo notaba eso, que empezaba uno hablando de una cosa y resultaba hablando de películas, de libros, bueno. ¿Como la teoría de los 7 grados? Es que hay muchos temas relacionados, porque por ejemplo está el efecto mariposa, sí. El tema de los fractales. ¿Se acabó? No, dale, que yo creo que tenemos otros 2 minuticos allí. Entonces yo veía eso, que todo se relaciona con todo. Veía yo eso pues y veía como de qué forma la literatura influenciaba al arte, el arte al cine, el cine a los cómics, los cómics al cine, o así, todo se relacionaba con o los cómics al rock o el rock al cine. Que eso pasó mucho, por ejemplo, cuando pues surgió el rock and roll, porque toda esa estética y toda la ideología, todo eso fue a la literatura, al cine, cuando el rock. Y yo todo se relaciona con todo, y ya cuando empecé a conocer lo de la teoría del caos fue que entendí mejor. Entonces, podemos dejar eso para un próximo podcast, ¿sí o qué, Julián? Entonces nos despedimos en este momento. Sí, podría, pues eso tiene un comienzo, pero uno después está hablando de otras cosas. Listo, entonces me parece que 20 minutos fue como mejor 2 horas. Nos vemos entonces en el próximo podcast con Julián Vélez, Belcardo Rock.
pero no, Julián Belcardo ya no. Dejémoslo así. Y se ve. Julián Belcardo hace casi.